Ay, Manuel Zapata ya renació, santo del día lloro yo. Ay, Manuel Zapata ya renació, santo del día lloro yo. Manuel Zapata Olivella, la génesis, la aventura, la escritura. Manuel Zapata Olivella surge de una genealogía mágica. Procede de personajes de leyenda. Su abuelo materno, por ejemplo, llamado Juan Francisco Olivella, era blanco de pelo encendido y era posible encontrarlo en las orillas de los ríos, en los mercados, en ranchos distintos, pero siempre rodeado de motores, imanes y sierras, circundado por los vestigios de muchas empresas fallidas. Dice su nieto Manuel que en una de sus casas durante mucho tiempo permanecieron los saldos de un aeroplano que jamás levantó vuelo. Asimismo, en una de las barrancas del río, en Montería, durante largos años, estuvieron encallados los flotadores de una bicicleta acuática que jamás pudo deslizarse por la corriente del Sinú. Estuvo rodeado Manuel de una familia que manejaba una especie de metafísica cotidiana. La tía Estebana, por ejemplo, le aplicaba emplastos a Manuel sobre las rodillas y lo bendecía, lo mismo que a sus otros hermanos, contra el mal de ojo. Y una noche la tía amarró una patica disecada de ñeque en la baranda de la cuna del niño Manuel, con el objetivo de que heredara la afición marinera y comerciante del abuelo Zapata Granados. Otro día enterró en el suelo de la puerta un pañuelo negro con 3 clavos y una pequeña cerradura con llave. Cuando le preguntaron para qué hacía eso, respondió: para que el sobrino no sufra y se le abran todas las puertas del mundo. Pero el padre era el lado contrario. Don Antonio María Zapata era amante de lo racional, de lo científico, divulgador del conocimiento, liberal radical, y en su mente no cabía la superchería o lo sobrenatural. Su escuela, porque fue un maestro de escuela, de acuerdo con los postulados de la Revolución Francesa, se llamaba fraternidad, y la tuvo en Moñitos, en Lorica y en Cartagena. Este Antonio María Zapata Vázquez era un lector de Darwin, Voltaire, Rousseau, Renan. Era un libre pensador de acento materialista que pidió que lo enterraran con música pero sin cura. Cuando llegó Antonio María Vázquez a Lorica, pues después de un periplo aparece en Lorica, y allí en Lorica nace Manuel el 17 de marzo de 1920. Tuvo 12 hermanos, pero solo sobrevivieron 5, especialmente los negros. En la casona de Lorica, que era hogar y sede del colegio Fraternidad, vivieron los hijos del maestro Antonio María y muchos de los campesinos pobres que iban a estudiar. De hecho, se quedaban a vivir en la misma escuela. Y los padres cada mes pagaban la mensualidad en especie. Traían gallinas, gajos de plátanos, sacos de arroz y cerdos para el sacrificio. Era una escuela laica y de cátedra libre. Y de allí salieron muchos jóvenes a estudiar a Cartagena. Y luego regresaban como abogados, como médicos, como maestros de normales, o como contabilistas, mensajeros, maestros de primaria, en fin,
En fraternidad se preparaban para la vida, acorde con la orientación de su dueño y director, cuando afirmaba que él, comillas, educaba hombres para el suelo y no ángeles para el cielo. La madre de Manuel se llamó Edelmira Olivella y era el opuesto existencial del padre. Era religiosa y creyente, muy atenta a su familia. Enseñaba a sus hijos que no se debía transgredir las palabras de los mayores, la memoria de los difuntos, ni la ley de la tribu. Ella era una mestiza entre español e indígena, fiel a la tradición. Era la depositaria, podríamos decir, de la cultura ancestral y afrontó la tarea de transmitirla a sus hijos. De esta mezcla, pues, Antonio María Zapata Vázquez y Edelmira Olivella, a que aunaba la rebeldía y la brujería, la razón y el desafuero, la ternura y la discriminación de estas sangres múltiples, sol y ceniza ardiendo, surge Manuel. He allí su génesis. Manuel terminó su bachillerato en Cartagena, pero ya en esos instantes empezó a darse cuenta que el alma no le cabía en el cuerpo. Dio el salto a Bogotá. Ya en su proceso vital había demostrado profundo interés por las arañas, las libélulas, las moscas, las serpientes, las avispas, las abejas salvajes, las anémonas, los caracoles, las anguilas, los cangrejos, los grillos, los alacranes, las palomas, los pájaros de diversas clases, los batracios, los queronios, en fin. Manuel, cuando va a Bogotá, ha demostrado su interés por lo que podríamos llamar la biología animal o la zoología. Ya había escuchado el yunque madrugador de Sofonías Zambrano, cabeza de esa familia en el barrio Getsemaní de Cartagena. Zambrano vivía en una casamata para esclavos, aún quedaba, en la cual las mujeres eran respetadas por la ferocidad de su lengua, la sapiencia para el baile y la calentura de sus entrañas. Ya Manuel había mirado las estrellas por un viejo telescopio situado en el observatorio de la Universidad de Cartagena. Estaba familiarizado con las constelaciones de la Osa Mayor, la Cruz del Sur, el Gran Orión, las Cabrillas, Pollux y Castor, y a la medianoche bajaba de la torre con una tormenta de astros inundándole el corazón y los bolsillos. Con la solidaridad de un tío, el famoso tío Gabriel, que era un radical que por defender a los campesinos de Montería de los años 30 y 40 había tenido que exiliarse en la capital de la República. Con esa solidaridad, Manuel se instala en Bogotá. Se matricula en la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional, que a la sazón quedaba en la famosa calle 10, que más tarde se convertiría en una de sus novelas. Esa era una zona caracterizada por ser epicentro de bares, prenderías, guarida de ampones, casas de prostitución y sitio de diversos cambalaches. Allí Manuel estudiaba por el día y por la noche le tocaba trabajar. Hacía de administrador de billares, escucha de gritos y querellas y asesor sentimental de muchas de esas gentes sometidas al vaivén de los afectos y a las explosiones terribles de la vida. Afirmaba el propio Manuel que su proceso de concientización fue lento. Un negro en escuela de medicina era algo raro para la época. En la calle los niños, cuando lo veían, agarraban con fuerza las manos de sus papás, cuenta el mismo Manuel. El negro era comparado en esos momentos con el diablo.
Así lo pintaban en las hojas de los libros y en las láminas y cuadros religiosos. Era tan extraño que a veces en las visitas debía soportar que la niña inquieta de la casa, una verdadera diablita ella, se dedicara a desenredar con un dale y dale tenaz la crespura de sus cabellos. En todas partes, ya fuera en el medio académico, intelectual, callejero, Zapato Olivella era el negro, con comillas o sin comillas. Había en ese vocablo un tanto de simpatía o de desdén, de misericordia o de agresión. Así esa palabra, dale que dale, pronúnciala que pronúnciala, se fue convirtiendo en un muro que le impedía lograr un estatus. Ah, decían, ese es el negro. La discriminación con gruesas manos tocaba la puerta. La tarea básica entonces era ser consciente de esa situación. Olvidar eso del blanqueamiento de la piel y del pelo estirado que tanto acosaba y acosa todavía a la juventud negra de la época cartagenera, y la de todo el país, podríamos decir. Era negro, era mulato, ¿y qué? En la escuela de medicina de esos años, Manuel encuentra un hombre clave, fundamental en su academia, el doctor Alfonso Uribe Uribe. El doctor Uribe Uribe le sembraría una espina. Ya el paciente no solo era una víctima de las bacterias, de los virus o de los accidentes. El paciente era una víctima social. Y la causa de esas patologías estaba más allá del hospital, de la universidad o del laboratorio. Estaba en una estructura de poder, en un andamiaje social que posibilitaba las epidemias y las enfermedades. Esa convicción que le sembró el doctor Uribe Uribe lo obligó a tomar una decisión mayor: abandonar la universidad y salir a recorrer a pie gran parte de América, ir a la aventura, conocer la sociedad que estaba enfermos. Para afirmarse en esta opción, como ya era un lector, lo asistieron grandes escritores que fueron vagabundos, como Máximo Gorki, Jack London, el rumano Panay Istrati y nada menos que Don Quijote de la Mancha. Cuando sus compañeros escucharon eso de que Manuel se iba a ir de aventura por el mundo, por América, sonrieron y algunos dijeron: está listo, está loco. Era una especie de fiebre la que lo asistía, un delirio, caminar, ir a la aventura, graduarse primero en la vida para después graduarse en la universidad. Esa especie de calentamiento, sin decir nada a nadie, inició con él la ruta que emprendió Arturo Cova en la vorágine. Ese fue su primer intento. Intento fallido. Tuvo que regresarse. Había salido de Bogotá hacia los llanos, con vestido de frío, con sombrero hongo, y evidentemente ni el clima le favoreció, ni las circunstancias le ayudaron. Tuvo que regresarse. Otra vez asistió donde el doctor Alfonso Uribe Uribe y le preguntó que le dijera con absoluta confianza si él en verdad estaba loco, como decían sus compañeros. No tenga pena, doctor, dígamelo. Y el doctor Alfonso Uribe Uribe le dijo: no, Manuel, tú no estás loco. Tú lo que tienes es afán de ser. Palabra clave para él. Al otro día echó todos sus libros en un saco, se fue a la compraventa de segunda que había en la calle 10, donde estaba la escuela de medicina, los empeñó, se contactó con una empresa naviera que había en Buenaventura
y se informó que en las próximas 48 horas un barco salía para el Río de la Plata, Argentina. Él dijo, no me importa, me embarco, me voy para donde sea. Inclusive, dice él que psicológicamente ya se sentía en lejanas tierras. Pero ese intento también fracasó. Entró al barco, lo delataron, lo capturaron y lo pusieron en tierra. No pudo embarcarse en Buenaventura. Con esas 2 derrotas a cuestas, regresó a Cartagena, donde su padre. Como don Antonio María no había tenido más noticias de él, lo creyó muerto. Pensó que lo habían asesinado, que lo habían desaparecido, o que se había entregado al ejército, o que se había volado con una mujer, o que se había suicidado en el Salto del Tequendama, que era muy usual en la época. Estamos hablando de los años 40 del siglo XX. 43. Él le recalcó a don Antonio María Zapata Vázquez, su padre, y a toda su familia: soy un vagabundo. Trataron de persuadirlo, como es lógico, pero fue inútil. La vocación de Manuel en ese momento era andar, salir, caminar, ya fuera afán de ser, como le dijo su profesor, o fuera psicopatía. Entonces decidió por la libre otra vez salir de Cartagena e irse en una barquetona prácticamente no muy segura al puerto de Ovaldía en Panamá. A las carreras logró que el gobernador de Bolívar de la época le diera en una hoja una constancia de que él era un estudiante en viaje de buena voluntad por las tierras de América. Alguien le consiguió un sombrero de Boy Scout, un vestido de drill, se lo regaló un ingeniero, y un morral que le habían hecho las manos de su madre. Con eso reemprendió la aventura. Muy pronto, digamos, mejor, le entró la preguntadera a todos los tripulantes. Quería informarse de la barquetona en que iban, del mar por el que estaban cruzando, y los tripulantes, sin otra posibilidad de respuesta, decían: ah, no, este es el loco de a bordo, nos tocó. Pero llegó a Panamá, y estando en Panamá ya directamente en el propio territorio panameño, fue capturado por soldados norteamericanos que lo creyeron espía y estuvieron a punto de fusilarlo. Lo llevaron a un campamento militar. Un oficial le habló a Manuel en un idioma que él nunca pudo detectar. Supone que pudo ser chino o japonés o marciano. Al final le hablaron en español y él dijo que era colombiano. Al amanecer, una patrulla se paró frente a la celda donde lo habían encerrado. Él creyó que lo iban a sacar para fusilarlo. El centinela le hizo la señal que avanzara. Atrás marchaba un pelotón como de fusilamiento atrás de él. A lo mejor pensó: me someten a consejo de guerra. Pero metros adelante, para la sorpresa de Manuel, le entregaron un sándwich de jamón, mantequilla y queso, y con un movimiento amenazante del fusil se lo obligaron a comer. Luego Manuel pensó: me alimentaron para fusilarme, pero no. Se detuvo la patrulla, sacaron el morral que le habían detenido, el sombrero de Boy Scout, se lo entregaron y lo dejaron libre. Manuel cuenta que echó a correr como alma que se la llevaba el diablo. Allí salió victorioso. Esa aventura le dio fuerzas para proseguir. Caminó por Centroamérica, llegó a Costa Rica,
se fue a un cañaveral, pidió trabajo, le dieron trabajo, pero como no tenía donde quedarse a dormir, se acostó en lo que nosotros llamamos un zorro lleno de caña. Allí el cansancio era tan grande que Manuel se acuesta y se duerme. Y nunca se dio cuenta cuando ese zorro fue prendido y arrancó hacia otros lados, llevándose dormido a este caminante que ya con su novela Tierra Mojada en una bolsa intentaba cubrir toda la tierra de América. En Costa Rica, Manuel le tocó hacer varias cosas. Fue estibador en Puerto Limón y también fue recolector de café en un pueblo llamado Cartago. De allí dio el salto hacia Nicaragua y tuvo que pagar un impuesto para entrar a un latifundio, 10 centavos. Días después, durmió en el portal de una casa allí en Nicaragua, ya en ruinas, donde coincidencialmente había nacido el poeta Rubén Darío, el gran poeta universal, el creador del modernismo en América. Ese pueblo en esa época se llamaba Metapa. Hoy, siglo XX-XXI, se llama Ciudad Darío. Sin quererlo, el azar, la coincidencia, el destino, lo llevó a dormir en el frontispicio de la casa donde había nacido Rubén Darío. De allí dio el salto hacia Honduras. La policía en Honduras no se mostró amigable con Manuel. Pero cuando de pronto le vieron el sombrero ese de Boy Scout, que parecía sombrero de oficial, un grupo se cuadró y saludó al supuesto superior. Lo creyeron un oficial. De inmediato el joven andariego, hombre de aventura, asumió su papel de militar. Y entonces preguntó con un vozarrón de trueno por las últimas novedades. Los agentes le dieron el informe y recomendó tener vigilancia y atención con el lugar donde estaban, porque él tenía que seguir su marcha. Y siguió su marcha hacia Guatemala. Y en Guatemala la situación difícil lo hizo recordar sus tiempos del barrio Getsemaní en Cartagena, cuando subía al ring con el hijo menor del señor Zambrano, Sofonía Zambrano, y calzaban los guantes, que en esa época eran hechos con lona de vela de barco. Pero en un pueblo llamado Chinaltenango, en Guatemala, tuvo que fungir entonces como boxeador. Pasó por cubano, por ser un negro cubano. Le pidieron un nombre como boxeador y él dijo: me llamo Kid Yambacú. Le pagaron 20 quetzales por esa pelea. Manuel subió al ring. Era un joven con hambre, con muchas dificultades físicas y psicológicas. Empezó la pelea. Agotaron el primer round. Llegó el segundo. Un jab de izquierda y un recto de derecha lo mandaron knockout fulminante a la lona. Pero los 20 quetzales que había ganado le sirvieron para comer, para proseguir hacia México. Y fue hacia México, a la provincia de Topachula, que queda en la frontera con Guatemala. Tuvo que atravesar nadando el río Suchiate, pero estaba en la tierra de los aztecas y él quería ir a la tierra de los aztecas. Allí en México fue de todo. Atendió a un moribundo, fue mensajero, lavador de platos, picapedrero,
modelo para pintores, fue modelo para el maestro Rivera, el gran pintor muralista mexicano. Fue vendedor de pomadas, arriero en Michoacán, pescador en Pátzcuaro, periodista, ayudante de mecánico, peregrino. Para evadir problemas legales, se declaró por su apellido sobrino de Emiliano Zapata, el gran revolucionario, agrarista, héroe de México. Eso le abrió algunas puertas. Pero un día se encontró en Ciudad de México con un viejo condiscípulo de Bogotá. Vean ustedes cómo son los azares de la vida. Llamado Armando Álvarez. Se abrazaron, se contactaron. Armando Álvarez lo invitó a su casa y allí, junto con otros estudiantes colombianos que habían convocado, le preparó comida y le dio descanso. Así demoró varias semanas, pero algo por dentro lo obligaba a seguir. Él no era hombre de estabilidades. Cualquier tarde le dejó una nota a Armando Álvarez, le agradeció en la nota lo que había hecho por él y se marchó. Se encontró con un escenógrafo llamado Luis Moya y este hombre le dijo: mire, aquí en México hay un solo hombre que lo podrá comprender a usted, una sola persona. Es un médico de profesión, compositor de canciones y cantante él mismo. Se llama Alfonso Ortiz Tirado. Ortiz Tirado tenía una clínica de ortopedia y a esa clínica llegó Manuel. Un edificio blanco de 2 pisos. Lo primero que le impresionó, cuenta Manuel, fue el texto de la placa colocado en la fachada. Decía: con mi canto elevé este templo al dolor. Indeciso al principio, al fin optó por preguntar por el director y le dijeron: me está operando. En el lugar más distante esperó Manuel que el doctor Alfonso Ortiz Tirado terminara su cirugía. Se sentó, agachó la cabeza, ocultó su hambre y su vergüenza. Horas más tarde, cuando estaba frente al doctor Ortiz Tirado, se dio cuenta pues que era un hombre alto, fornido, de cabellos canosos y ojos claroscuros, y le habló directo. Le dijo Manuel: doctor Alfonso Ortiz Tirado, soy colombiano, estudiante de último año de medicina y tengo hambre. Sin mirar su harapiento vestido, su lamentable presentación, Alfonso Ortiz Tirado abrazó a Manuel y le dijo: hijo mío. Estas palabras hicieron humedecer los ojos del joven errabundo. En esa clínica, Manuel encontró amistad, trabajo y casa. Allí avanzó en la escritura de su novela Tierra Mojada, que la cargaba en un saco. Las relaciones con Ortiz Tirado le permitieron entrar en contacto con otros novelistas ya muy reconocidos en México en la época y que siguen siendo reconocidos en América Latina: Mariano Azuela, José Revueltas y Agustín Yáñez. Fue Manuel, le tocó por encargo inyectar cada 2 horas a este muralista que les dije ahora rato, Diego Rivera, un gran muralista mexicano, quien padecía en ese momento de neumonía. Cuando el artista le preguntó a Manuel cómo hacía para pagarle, Manuel le respondió, le dijo: tómame como modelo para un rostro olmeca, que es un indígena de la cultura primitiva de México, que él debía pintar en unos murales del palacio donde funcionaba la Secretaría de Educación. Así fue. Quien quiera pasar por la Secretaría de Educación de México y ver el mural, en ese mural está la foto de nuestro querido escritor Manuel Zapata Olivella. Pero Zapata no se quedó quieto. Es
que algo por dentro lo empujaba a seguir caminando. Donde Ortiz Tirado tenía todo, desde afecto hasta alimentación dormida. Cualquier día también dejó otra nota al doctor Alfonso Ortiz Tirado y marchó. Se iba, quería llegar a los Estados Unidos. Pero entonces, antes de ir a los Estados Unidos, buscó la forma de vincularse con el periodismo mexicano para obtener una especie de carné o de salvoconducto que lo presentara frente a las autoridades norteamericanas. Y entonces hizo reportajes para las revistas América, para la revista Hoy, la revista Sucesos para Todos, para la revista Mañana y la revista Cinema Reporter. Pero allí, hasta allí, quería avanzar. Hombre de aventura. Hizo un intento fallido por entrar a Estados Unidos. No lo logró, pero no tiró la toalla. Manuel era un hombre de insistencia. Se incluyó en un grupo de trabajadores mexicanos que iban a recoger las extensas plantaciones de naranjas, de tomates, de manzanas, de uvas. Y logró entrar a los Estados Unidos y obtener su primera experiencia traumática. Iba en un ómnibus hacia Los Ángeles cuando el chofer se levantó, llegó donde él estaba y le dijo que tenía que pararse del puesto porque el lugar que le correspondía a los negros era el fondo del bus, donde estaba la hornilla, la parrilla caliente. Existía la famosa línea de color, donde los negros no podían pisarla o ir más allá de ella. Y hacia allá le tocó ir a Manuel, a ubicarse con los otros negros norteamericanos que iban en lo que uno llama el puesto de los músicos, acá en la costa caribe. Dice Manuel en su libro Levántate, mulato: en aquel instante alcancé a comprender que el vagabundo había muerto y nacía el combatiente por la igualdad de los hombres, cualquiera que fuera el color de su piel. Como se dice ya en la moderna sociología, pasó a ser un hombre de conciencia en sí, a ser un hombre de conciencia para sí. El primer trabajo que tuvo Manuel en los Estados Unidos fue de cargador de un viejo telescopio, con el cual se rebuscaba otro vagabundo parecido a él en errancia, un hombre amante del espacio, quien cobraba 10 centavos quien quisiera, al que deseara ver la luna. Con él anduvo Manuel un tiempo, pero cualquier día la policía les detuvo, se llevaron el telescopio y el dueño del telescopio le propuso que conseguía otro y que se fueran a explotar una mina de oro que él conocía en Alaska. Semejante loco también. Menos mal que Manuel no aceptó irse para Alaska, imagínense ustedes, allá cerca del Polo Norte, a explotar una supuesta mina de oro. Después consiguió un trabajo como ayudante de servicio en una sala de ortopedia en el Hospital General de Los Ángeles. Un día, olvidando que era un hombre de oficios generales, como se dice hoy, interrumpió a un profesor que explicaba un caso de gigantismo. El profesor, todo extrañado, porque un trabajador común y corriente viene a interrumpirme, lo interrogó y Manuel le contestó con el inglés que estaba al alcance de su lengua. El médico se sorprendió por su condición de barrendero y de negro, pero Manuel le explicó que él era un estudiante de último año de medicina. Sin embargo, el médico lo castigó mandándolo al otro día al cuarto donde se lavaban las vacinillas.
Cuando otros compañeros negros del Hospital General de Los Ángeles se informaron de ese suceso, la ofensa inferida a Manuel lo convirtió en héroe. Durante varios días lo aclamaron como un bravo opositor a la discriminación racial. Pero Manuel ya quería irse de Los Ángeles. Otra vez el afán de aventura lo impulsaba. Quería llegar a Nueva York. Se quedó en Chicago antes de ir a Nueva York. Padeció hambre, angustia. Se encontró con un pintor, Antonio Francisco Lisboa, que le dio de comer. Se encontró con un tal Peter, vagabundo y veterano de la Segunda Guerra, que también lo ayudó. Luego llegó a Nueva York. En una pequeña cafetería en el Bowery, conoció a un hombre clave también en su vida de escritor, el novelista peruano Ciro Alegría, quien más tarde prologaría la ópera prima Tierra Mojada. Llegó a Harlem, el famoso barrio de negros, y llegó a la casa del poeta negro Langston Hughes, el cual, después de escucharlo y de oírle decir que tenía hambre, que era el gran problema, la subsistencia física, le dio de comer y de dormir. Le cedió su cama y Langston Hughes se acostó sobre una estera en la sala de su casa. Con ese contacto conoció al jazzista famosísimo en el mundo del jazz universal, Duke Ellington, a Cal Calloway, a Kenneth Spencer. Logró vender un cuento a la revista Norte. Después fue expulsado a bolillo limpio de la estación de bus de Atlanta, que iba hacia Nueva Orleans. Así pendulaba su vida en Estados Unidos. A veces encontraba fraternidad, a veces encontraba desprecio. Aprovechando esta experiencia y con la toma de conciencia que ya tenía, Manuel escribió una serie de reportajes que vendió a la revista mexicana Mañana, que más tarde fueron publicados en Colombia, en los años 40. Era la revista que le había entregado un certificado de periodista que le permitió, en parte, entrar a Estados Unidos. Con el dinero de esos reportajes, compró un tiquete para venirse a Colombia. Traía su novela Tierra Mojada, traía la opinión del maestro Ciro Alegría y venía con la disposición doble de terminar su carrera, como en efecto lo logró, y terminar de escribir, entrar a la escritura definitiva de su novela Tierra Mojada, que también lo logró, la cual salió en primera edición en marzo de 1947 en Bogotá.